El dato más llamativo es que estos terroristas entran en España y 6 de cada 10 se radicalizan una vez están aquí dentro de nuestro país. De hecho, el 30% ya cuenta con la nacionalidad española. De los yihadistas que les contamos, el 25% son captados en Internet, el 15% son mujeres y el 4,8% empresarios asalariados. La mayoría se radicaliza en compañía de otros y solo el 10% lo hace de forma solitaria a través del consumo de propaganda. Si nos fijamos en la edad, comienzan muy jóvenes, comienzan con 24 años aproximadamente. Todo esto por parte de los captados, pero ¿cómo son las personas que captan? ¿Cómo son los captadores? Pues suelen ser activistas, en torno al 51%, familiares, en torno al 25%, líderes religiosos, en torno al 22%, o amigos, que son aproximadamente el 14%. Y hay un dato importante, y es que el informe divide el estudio en dos periodos. Hasta 2011, era Al-Qaeda el protagonista, y a partir de ese año es el Estado Islámico el que ha tomado el yihadismo. De los problemas relacionados con los inmigrantes de segunda generación que se abrazan, solo los que se abrazan al integrismo islámico, hablamos con el abogado franco-argentino Santiago Mucio, director del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política y buen conocedor de la realidad española y francesa. Señor Mucio, saludos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Rubén. Nos estamos acercando a un grave problema como el que en estos momentos padece Francia referido a la segunda generación que abraza el integrismo. Creo que sí. Creo que sí, y hay que repetirlo, ¿no? Y hay que decirlo, lo que estaban diciendo recién ustedes en el programa. Hay una verdadera responsabilidad, hay una verdadera complicidad de los gobiernos de turno, ya sea en Francia, en Alemania, en los países nórdicos y en España particularmente, ¿no? Que están cerrando totalmente los ojos ante este problema que es de una gravedad terrible, y estamos viéndolo todos los días en nuestras calles, en nuestros barrios que ya no son seguros, ¿no? A partir del momento en que, por una cuestión ideológica, rechazamos la idea de cerrar las fronteras, la idea de que las fronteras, en vez de ser lo que nos separa del extranjero, es lo que nos une, es el paso, la puerta de entrada de nuestras casas. A partir del momento en que dejamos esas fronteras totalmente descontroladas, las fronteras vamos a tener, desgraciadamente, que instalarlas en nuestras casas, en nuestros propios jardines. Lo estamos viendo en España con el trágico suceso de Algeciras, lo vemos todos los días en Francia, y lo que estamos viendo también con estos tipos de sucesos es, si me permiten la expresión, una uberización del terrorismo. Ya vemos que no se necesitan grandes grupos con toda una logística pesada después para poder actuar, sino que lo que estamos viendo es gente que se está radicalizando sola frente a sus computadoras, y que muy rápidamente, con muy pocos medios, con medios que se consiguen en cualquier parte, pasan desgraciadamente al acto y están matando gente en España, en Francia y en toda Europa. Señor Mucio, usted que ha estudiado bien el problema del terrorismo, de la inmigración irregular, ¿cómo se puede explicar que un joven, estamos hablando de la segunda generación o de la tercera generación, un joven cuyos padres vinieron a buscar prosperidad aquí, que generalmente han encontrado una mejor posición de la que tenían en sus países de origen, que se ha educado en nuestro país y que por lo tanto ha vivido una vida de una cierta prosperidad, acabe abrazando el radicalismo integrista? ¿Dónde está la causa? ¿En el dinero? No, porque en Francia les dieron prácticamente, les situaron en una posición envidiable a medida que iban llegando en barrios propios. ¿En dónde puede estar esa causa? No, en el dinero no está. En Francia, en muchísimos barrios que hoy son zonas de no derecho, ¿no? Que en realidad no son zonas de no derecho, son zonas del derecho donde no rige la ley francesa, rige la ley del más fuerte. Han inundado esos barrios con ayudas públicas, con dinero público. El problema está, creo yo, en la educación. Primero, hay una falla terrible en la educación de la juventud, en la educación de los niños hoy en Francia. Y el problema también está y es difícil de admitirlo, pero tenemos que admitirlo también, el problema está en nuestra sociedad, en qué estamos haciendo con nuestra sociedad europea, en la pérdida de los valores cristianos, que son fundamentales y que han fundado la sociedad nuestra europea.
Hoy tenemos una sociedad que está totalmente dogmatizada con todo lo que es ecología verde, con todo lo que es wokismo, con todo lo que es transidentidad sexual, con todos esos temas absolutamente aberrantes. Y creo que es también una respuesta, es la montada en potencia del islamismo radical, el nuevo auge del Islam es también una respuesta de una juventud que está totalmente perdida, que no tiene más ningún tipo de valores religiosos cristianos, que está totalmente cortada de esos valores y encuentra en el Islam cierta verticalidad que no encuentra más en el catolicismo, en el cristianismo en Europa. Creo que es una llamada de atención muy fuerte para nosotros que somos católicos, y lo vemos muy bien si nos fijamos en todos estos actos, ¿no?, terroristas, cuando vemos lo que pasó en Algeciras, lo que pasó en Francia con un sacerdote que fue también matado en las mismas circunstancias, celebrando misa hace un par de años, que se llamaba el Padre Amel. Vemos bien que si nosotros no sabemos quién es el enemigo, porque nosotros no identificamos al enemigo, tenemos un problema para nombrar, tenemos un problema de coraje político, de coraje religioso para decir las cosas. Vemos que el enemigo sabe perfectamente dónde tiene que atacar. Y vemos que esos ataques, que sea contra religiosos, contra sacristanes o contra profesores de la educación nacional, como fue el caso de Samuel Paty en Francia, nos demuestra, si vemos del otro lado, dónde estamos fallando. Creo que estamos fallando en esos temas. Una última cuestión. El hecho de que no exista, digamos, a la manera de los grupos terroristas habituales, una cabeza identificable, pero que al mismo tiempo se estén produciendo simultáneamente en Alemania, en París, lo hemos visto, en España, en 2 lugares diferentes, este tipo de actos, ¿nos permite seguir denominándolos lobos solitarios, o en el fondo se trata de una red que obedece a una misma ideología? No conozco demasiado de los hábitos de los lobos, ¿no? Pero me parece que el lobo caza en manada. El lobo solitario, el único lobo solitario es el lobo viejo, que fue echado de la tribu y que se aleja para morirse, y que tal vez intenta una última cacería solo. Pero el lobo caza en manada. Esa idea del lobo solitario creo que es una idea que nos han metido los hombres políticos, los gobernantes, los que están hoy en el poder, para desvincularse del tema y para decir, vea, nosotros no somos responsables, no podemos hacer nada porque somos incapaces de identificarlos. Creo que es totalmente falso. Están cazando en manada, tenemos que abrir los ojos. En Francia estamos viviendo hoy en una guerra civil, es un país que está en guerra civil, la única diferencia es que está en una guerra civil de baja intensidad, pero hechos delictivos hay todos los días. Y hechos delictivos atribuidos a desequilibrados, a lobos solitarios, tenemos al por mayor casi prácticamente de manera cotidiana. Esa imagen de lobo solitario es una imagen totalmente falsa, creada por los poderes públicos para limitar la responsabilidad de ellos. No estamos ante lobos solitarios, estamos hoy realmente ante un problema civilizacional, ante un problema cultural tremendo, en el cual tenemos en nuestros países, estamos trayendo a nuestros países, estamos financiando extranjeros que vengan a nuestros países y que son nuestro enemigo. No estoy diciendo que todos los extranjeros que llegan a nuestros países son nuestros enemigos. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que todos los musulmanes son terroristas. Ojo. Lo que sí estoy diciendo es que la mayoría de los musulmanes que la mayoría de los terroristas son musulmanes. Después se discutirá qué tipo de islam practican, etcétera. Pero estamos hoy trayendo a Europa toda una población, toda una clase de personas que podemos identificar y que en otro tiempo de la historia, en otro tipo histórico, hubiésemos identificado perfectamente como nuestros enemigos. Y nosotros los estamos ayudando para que vengan a invadirnos. Estamos realmente asistiendo en directo, creo, al suicidio de Europa si no hay un golpe de timón en algún momento sobre estos temas.